nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Trae tus siervos piadosos, celos, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muy bien. Vamos a dar inicio a la predicación. Estamos estudiando sobre la belleza del Espíritu Santo. Decíamos el domingo pasado, hermanos, que Dios le da algo especial a sus hijos. Amén. Algo sumamente especial y que nosotros debemos de aprender a valorar, debemos también de aprender para qué tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Estuvimos viendo que el Espíritu Santo es Dios, o sea, es una persona, no es una fuerza. Algunos lo identifican como una fuerza, pero no lo es. Es una persona con decisión, es una persona que se alegra o se entristece, es una persona que está con nosotros las 24 horas al día. Reiteré el sábado y domingo pasado que cuando nosotros pecamos, caemos en pecado, no es que el Espíritu Santo peca con nosotros, es que el Espíritu Santo está allí presente mientras nosotros estamos pecando. Entonces, hermanos, es importante entender que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Vamos a ver el segundo aspecto del Espíritu Santo, y es precisamente que el Espíritu Santo es esforzado, es laborioso, es trabajador. Es algo triste, hermanos, es algo triste cuando alguien está en una empresa, ya sea dueño o no dueño, gerente o no gerente, o simplemente tener un compañero de trabajo a la par que no trabaje, que no esté haciendo lo que tiene que estar haciendo. ¿Qué cosa más triste es esta? El Espíritu Santo no es un vago. El Espíritu Santo es laborioso. Estuvimos viendo con la lectura que nuestro hermano Miguel nos ayudó a tener allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice el versículo, a partir del versículo 8, y cuando Él venga, Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero quiero explicar un poquito esta palabra convencer, ¿verdad? Es un poquito diferente a lo que nosotros podemos entender por convencer. Cuando alguien me quiere convencer, por ejemplo, los vendedores, ¿verdad? Cuando ellos insisten e insisten. Mi esposa tiene una práctica, después me regaña, pero bueno, no importa, ya estoy acostumbrado. Ella, por ejemplo, cuando la llaman de un banco, que le ofrecerle una tarjeta o algo, entonces no sé qué le pone al teléfono y le pone como que ya queda marcada, entonces ya esa llamada queda rechazada de una vez, ¿verdad? Entonces, y así pasa, ¿verdad? Rechazando. Entonces, yo le digo a ella,
Déjala que por lo menos se exprese la pobre persona. Esa persona está trabajando, está intentando hacer su trabajo, ¿verdad? Y insisten por aquí, insisten por allá. Pobrecitos, ¿verdad? Están tratando de convencer. ¿Será que el Espíritu Santo eso es lo que hace con nosotros? Pasa todo el día tratando de convencernos y tratando de convencernos hasta que nosotros decimos, sí, ya me convenció, ahora sí me dijo algo que ahora sí. ¿Será esto? No. Realmente esta palabra, convencer, es la palabra eneljo, que quiere decir amonestar o refutar. Él nos amonesta, Él nos indica, Él nos dice. Él no pasa en un dime que te diré con nosotros, tratando de ver si acaso nosotros le obedecemos. Cuando habla, dice, de convencer, dice que Él nos va a amonestar a nosotros, y habla de tres áreas sumamente importantes: de pecado, de justicia y de juicio. O sea, tres áreas que son importantes para que nosotros entendamos. El Espíritu Santo trata de amonestarnos, trata de decirnos lo que debemos de saber, lo que debemos de entender, cómo debemos de comportarnos en tres áreas: de pecado, de justicia y de juicio. Pero Él no se pasa en un dime que te diré con nosotros todo el santo día. Y entonces yo voy a hacer algo que no me conviene, que no es bueno. Simple y sencillamente puede ser que no sea bueno, no sea malo, ¿verdad? Podemos hablar aquí un poquito de la teología del chayote, ¿verdad? Que ni es bueno ni es malo, ¿verdad? Ahí está, y lo comemos y a los 40 minutos nos vuelve a dar hambre, pero bueno, no es ni bueno ni malo. Hay mucha gente que piensa que en la vida tiene que ser las cosas así, no es ni bueno ni malo. Entonces, como no es ni bueno ni malo, yo lo hago. No. La palabra del Señor dice, todo me es lícito, ¿más qué? Mas no todo me conviene. Yo tengo que aprender a ser un hijo de Dios inteligente. ¿Qué es bueno? ¿Qué me favorece? ¿Y qué realmente me va a hacer crecer en el Señor? Pero dice que Él me va a convencer primero de pecado. Ahora, el mundo está lleno de pecado, de faltas, de falsedades, de intriga y de todo tipo de obras de la carne. Y Pablo allá en Gálatas, si vamos un momentito a Gálatas capítulo 5, nos da una lista, una pequeña lista allí, en el capítulo 5, a partir del verso 19, nos da una lista en cuanto a esto. Y nos dice la palabra del Señor, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora aquí vemos el contraste, que aquí habla en un asunto plural, y manifiestas son las obras de la carne. Y dice plural, las obras, porque sí, son muchas y muy variadas, y cada vez van cambiando, se va como este virus que va mutando, ¿verdad? Así usted puede ver cómo el pecado va mutando y cambia en una forma y cambia en otra, y son novedosas y son diferentes. Y dice la palabra del Señor, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, trata de hacernos entender que estas obras de la carne no son compatibles con una persona que dice que tiene a Cristo en su corazón y con una persona que ya es templo del Espíritu de Dios. No puede ser. Él nos amonesta con respecto a esto. Hay quienes aman más el sistema de este mundo que la misma luz, y por eso Juan en el capítulo 3 versículos 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Y en el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren la luz, prefieren estar en la sombra, prefieren estar en la oscuridad. Pero dice la palabra del Señor que también Él nos va a amonestar con respecto a la justicia. En el versículo 10, Juan 16:10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuándo fue que Él subió al Padre? ¿Después de qué eventos? Después de su muerte, después de su resurrección. Él va al Padre. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo Jesús trajo a este mundo, ¿qué trajo entonces? La justicia. Trajo la justicia, la vida y la muerte de Jesús, de Jesucristo. El Espíritu Santo la toma para convencer, para redarguir a las personas de la justicia de Dios. Dios es justo. Y Él ha dado un camino, Él ha dado una oportunidad, Él ha dado una forma de llegar al Padre. Y mis hermanos, sabiendo una forma de llegar al Padre, ya nadie tiene excusa para decir, yo no sabía absolutamente nada de esto. Y usted me dirá, como dicen algunos religiosos, o ni siquiera religiosos, pero dicen algunas personas, bueno, ¿y qué de todas las generaciones cuando Jesucristo no estaba? ¿Y qué de todas las generaciones que hubieron, que nunca tuvieron contacto con la Biblia ni la palabra de Dios? Saben, a mí me encanta pensar un poco en esto, ¿verdad? Pero siempre tengo que terminar pensando en las palabras de Apocalipsis, cuando en múltiples ocasiones se le identifica a Jesucristo como el Dios justo. El Dios justo. Él va a darle justamente a cada quien. Si antes de estas generaciones, si muchas generaciones antes de Cristo Jesús, si muchas generaciones antes de que la gente entendiera y conociera el plan de Dios a través de su palabra, Él es justo. No podemos ignorar su justicia. Y Él atenderá cada caso de la manera que Él considere justamente. Pero entonces la pregunta no sería ¿y qué con esas generaciones? La pregunta es ¿y qué con nuestra generación? ¿Y qué con nosotros? ¿Por qué preocuparnos por las generaciones de hace siglos atrás y no nos preocupamos por nosotros? Y no nos ocupamos en nosotros. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene precisamente y nos va a traer y nos va a tratar de amonestar para que entendamos la justicia de Dios, el Dios justo. El Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos un acceso al Padre. Pero va a llegar el momento, hermanos, va a llegar el momento en que nosotros vamos a estar delante del Señor y tendremos que darle cuentas al Señor si nosotros hemos aceptado esa justicia, porque el Espíritu Santo nos ha amonestado con respecto a esa justicia de Dios. Y sí está bien que pensemos que Dios es amor, porque lo es, y que es un Dios misericordioso, sí está bien, porque lo es. Pero dice Hebreos que también Él es un Dios que es fuego consumidor, que es un Dios que va a venir a pedir cuentas y a saldar cuentas con cada uno de nosotros. Y que si bien es cierto, si nosotros somos sus hijos, nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo, dice 1 Corintios 5, para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí no se va a juzgar salvación, porque si estamos allí es porque somos salvos. El punto, lo que se va allí a tener es la posibilidad de tener coronas, para que juntos podamos otra vez glorificar el nombre del Señor. Pero vamos a estar allí. Y los que mueren sin Cristo estarán ante el trono, ante el trono blanco. Y ahí sí, en Apocalipsis 20 vemos que se presentaron ante Él grandes y pequeños.
y se abrieron muchos libros, varios libros, el libro de las obras, pero el último versículo dice algo clave: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ya después de ahí no hay nada más que hacer. Hermanos, el Espíritu Santo es laborioso porque Él viene y me va a amonestar. Él va a venir y me va a tratar de amonestar de justicia. Por cuanto dice, voy al Padre y no me veréis más. Pero también dice, y de juicio, Juan 16:11, dice la palabra del Señor, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra de Jesús trajo como resultado la condenatoria final para Satanás. Hay un tiempo de que cuando a una persona en un juicio se le indica el castigo que va a tener, ¿verdad? Por las razones que sean, cuando se le da el castigo. Y hay un tiempo para que quede la sentencia en firme para que esta persona empiece a ejecutar esta sentencia. Pero mientras ese tiempo pasa, esa persona no es que deja de ser condenado, no, ya está condenado. Ya está condenado. Satanás ya está condenado. Satanás solamente está esperando el tiempo de la ejecución de esta sentencia. Pero dice la palabra del Señor, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Porque se le habla o se le llama como el príncipe. Bueno, es que por encima de un príncipe siempre hay un rey, amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ahorita está haciendo todo el loco que puede aquí en este mundo. Está tratando de engañar, y dice si es posible aún a los escogidos. Está tratando de engañar a las personas, pero Él ya ha sido juzgado. Juan capítulo 12, versículo 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya en las palabras de Jesús y en el léxico de la Biblia se ve como un hecho, ya, este es el momento, ya. Y déjeme decirle que quien le venció fue Jesús en la cruz del Calvario. Amén. No como algunos andan diciendo que nosotros podemos agarrarnos allá a las patadas con Satanás, ¿verdad? Una vez me invitaron me mandaron una invitación a una conferencia que era tercer o cuarto nivel de guerra espiritual, ¿verdad? Tercer o cuarto nivel. Y entonces ponían ahí los temas que se iban a ver. Y me pongo yo a leer los temas. Y yo, qué increíble. Cuántas tonteras en el tercer nivel. No quiero ni saber cuántas hubieron en el primero y en el segundo. No me puedo imaginar. Mis hermanos, nosotros no tenemos por qué irnos a agarrar de las mechas con Satanás. La Biblia nos habla claramente, someteos pues a Dios. Resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Someterme a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Orar, pedirle a Dios, fortalecerme en el Señor. Eso es lo que tengo que hacer. Y dice la palabra del Señor, y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Para aquellos que dicen que nosotros tenemos al diablo debajo de la suela del zapato, ¿han escuchado esa expresión? ¿Verdad? Lo tenemos ahí. Vea lo que dice Romanos 16:20. Dice la palabra de Dios, Romanos 16:20. Y el Dios de paz, ¿quién? El Dios de paz aplastará en breve. No lo ha hecho, lo va a hacer, ya lo tiene ejecutado, ya lo tiene destinado, ya lo tiene listo. Aplastará en breve bajo vuestros pies a Satanás. ¿Quién? El Dios de paz. El Dios de paz. ¿Satanás es poderoso? Sí, claro. ¿Yo me atrevería a enfrentarme con Satanás yo solito? No, yo no me atrevería. Pero con Dios es otra cosa. Amén.
Con Dios es otra cosa. Por eso yo necesito someterme a Dios. Por eso yo tengo que dejar que sea Dios quien pelee las batallas espirituales. Vea lo que dice Colosenses. Vamos un momentito a Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Hay una hermosa analogía aquí. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un día de estos estaba, hace unos meses vi un documental sobre Hitler y el ejército. Ellos tenían una plaza en Alemania, una plaza muy grande donde él daba los discursos y todo esto de la victoria, y se llenaba eso, y era donde usted ven algunas escenas que decían Heil Hitler o Heil salve Hitler, ¿verdad? Bueno, el punto es que en ese mismo lugar, cuando terminó la guerra mundial, en ese mismo lugar el ejército unido presentó a los que había podido agarrar del ejército de Alemania, y ahí mismo los condenaron, para que las personas pudieran ver que aquellos que les estaban gobernando en ese momento ya más bien estaban cayendo en condenación por todo lo malo que habían hecho. Algo así pasaba en los ejércitos en esta analogía que estamos viendo aquí, donde dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ahora, nosotros entendiendo un poco esta analogía y ya entendiendo lo que pasó antes, ¿recuerdan lo que pasa antes del versículo 13? Nada más vea el versículo 5 y con solo eso usted va a saber que había en el 13. Ya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también. Ya está, ya nos ubicamos, ¿verdad? Ok, el triunfo de Cristo Jesús. Por lo cual dice que Dios lo levantó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿ok? Entonces, después de eso es que dice precisamente eso. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que dice, os dio vida juntamente con Él. Nos dio vida. ¿Y qué más dice? Perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria. Un acta de decretos. Un acta que decía, Marvin es esto, Marvin es esto, Marvin es esto, Marvin es esto. Había un acta allí que se presentaba. Dice la palabra del Señor que Él en la cruz del Calvario, dice que Él la quitó. Dice, anulando el acta de decretos que nos era contraria. Ahora pregunto yo, ¿quién ponía esa acta? Satanás. Al mismo o el mismo que Dios venció en la cruz del Calvario. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. Él era quien ponía por en medio esta acta, era Satanás. Los mismos que fueron destruidos y derrotados públicamente en la cruz son los que ponían esa acta. Dice el versículo 14, ahora sí entendiendo, anulando esa acta de decretos que nos era contraria, que estaba allí, quitándola de en medio, la quitó de en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué lindo! Sí, el acusador, aquel que quiere decir que yo soy malo, que yo soy esto, que yo soy aquí, eso que es acta de decretos que él ponía, él la quita. ¿Por cuándo la quita? Cuando triunfa sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Por eso es que algunas personas sienten feo cuando se habla de la cruz, ¿verdad? Y la cruz para arriba y la cruz para abajo. Pero hermanos, es un elemento
Que yo tengo que entender que si no hubiera sido lo que pasó en esa cruz, yo no tendría posibilidades para esto. Esa acta de decretos todavía estaría ahí, las acusaciones en mi contra estarían allí, pero Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y yo digo gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios porque Él elimina esto. Ya no tenemos acusadores, sino un sacrificio que nos cubre y que nos perdona. Entendiendo esta gran verdad, ahora tenemos el Espíritu de Dios quien trabaja en nosotros. Y vea lo que dice Juan capítulo 16, donde estamos ahora los versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad. Ahora, ¿venga a dónde? A nuestra vida. ¿Cuándo viene? Cuando acepto a Cristo Jesús. Pero entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo tiene una obra que hacer en nosotros. Y esa obra que Él tiene que hacer es precisamente guiarnos, ayudarnos, estimularnos a entender todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Absolutamente todo. Pero muchas veces creemos que, bueno, soy sellado por el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo y ahí lo dejamos, ¿verdad? Y ahí quedó. Pero no. Es una persona que quiere trabajar en mí, que quiere desarrollarse en mí, que quiere hacerme crecer, que quiere hacerme entender. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y es fácil guiarme. Ya sería la pregunta que me haría yo. Yo soy fácil de guiar. A veces ni el Waze, ¿verdad? A veces discuto con el Waze. Se mete a la derecha, yo, ahí no va, ¿qué se le ocurre? Yo. ¿Seré fácil de guiar yo? ¿Seré una persona sumisa? ¿Doble a la derecha? Doblo a la derecha. Deténgase un momento, me detengo. Él me va a guiar. Él me va a guiar. Pero yo necesito ser una persona fácil para ser guiada por Él. El Espíritu Santo entonces también es nuestro compañero. El Espíritu Santo va a estar allí cuando Él venga. Ahora, ¿cuándo fue que Él vino? Él vino en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y ya pasó. Ahora todo el que acepta a Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo en Él, morando en Él. No hace falta otra manifestación del Espíritu Santo. Ahora cuando alguien acepta a Cristo, ahí lo tiene, el Espíritu Santo, entonces también se convierte en nuestro tutor. Aquel quien nos va a decir y nos va a traer todas las palabras de Dios y nos va a hacer entender las palabras de Dios. Muchas personas toman la Biblia y dicen, pero yo no entendí nada. Y hasta cierto punto tienen razón. Pero qué rico que es, aunque no entendamos, decirle al Espíritu de Dios, Señor, yo quiero aprender más de tu palabra. Guíame, enséñame. Esa es función del Espíritu de Dios. Hará un cambio diferente. Como nuestro tutor, Él hablará en conformidad con lo que el Padre y el Hijo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué os guiará a toda verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él va a traer todo lo que Él sabe y conoce de Dios, y sabe y conoce del Padre, y sabe y conoce de Jesús. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, si nosotros leemos su palabra, Él nos va a traer esa revelación.
Amén. Para poder entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. En lo que tiene que ver con Jesús, en el versículo 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Él va a tomar de lo mío y Él los va a hacer saber. Pero recuerde que el Espíritu Santo nos va a recordar. Y nunca nos va a poder recordar algo que nosotros no hayamos leído o hayamos escuchado de la palabra de Dios. Es por eso tan importante, hermanos, que nosotros nos convirtamos verdaderamente en estudiantes de la palabra de Dios. Esta obra continúa con Jesús estando en nuestros corazones. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él desea seguir esta obra cada momento, cada día, cada instante. Él quiere estar allí con nosotros. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo es laborioso, es trabajador. Él tiene una obra que hacer. Pero muchas veces nosotros podemos o entorpecer esa obra o podemos ser sensibles a su voz. Podemos ser sensibles a su guía o podemos ser unas personas que no queremos ser guiadas. Va a depender de cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo allí va a estar. Vamos a ver esta tercera característica. ¿Por qué es bello el Espíritu Santo? Bueno, es bello porque es efectivo. Porque no es cualquier cosa. Vamos allí a Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 14. Primera de Corintios 2, del 11 al 14. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Por eso no gaste mucho tiempo, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño. No gaste mucho tiempo tratando de darle principios espirituales a una persona que tiene una mente natural. No los va a entender. Ahora, hace unos años, tal vez hace unos 10 años atrás o 20 años atrás, se hablaba en educación sexual que, mejor repartamos preservativos a los muchachos porque ya ya están como locos y todo esto y toda la loquera, porque para que tengan relaciones, pero por lo menos que se cuiden. Igual las van a tener, dice la gente, ¿verdad? Y llegamos nosotros con el abstencionismo hasta el día del matrimonio. ¿Y qué dice la gente con mente natural? ¿Está loco? ¿Religioso? Algunos psicólogos dicen que el ser humano no puede ser polígamo, no puede ser una persona que solo pueda tener una pareja en toda su vida. Dicen que no, que el ser humano está hecho para otras cosas. Principios bíblicos en mentes naturales, no van a entenderlos. ¿Para qué gastar tanta plata en todo este tipo de cosas si solamente le enseñamos a nuestros muchachos? La palabra del Señor dice que para tener usted relaciones sexuales debe de casarse.
Cuídese con su novia, cuídese con su novio, no estén en tiempos de soledad, traten de estar la más cantidad de tiempo acompañados, no empiecen a jugar con fuego, no lleguen a caricias que puedan impulsar otras cosas, espérense a casarse y cuando ustedes se casen disfruten. Honrosos en todo, sean todos, el matrimonio y el hecho sin mancilla, honroso, disfrútelo. Pero eso va en contra del pensamiento del hombre, ¿no es cierto? De la mente natural. Entonces no perdamos mucho tiempo. A veces hay personas que pasan horas y horas y le dicen, vea tía, vea tío, vea primo, vea mi hermanillo, vea mi hermanilla. Pero son personas con mente natural. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar para que ellos puedan conocer a Cristo. Y cuando tengan a Cristo en su corazón, van a tener el Espíritu Santo y van a poder entender las cosas de Dios. Ahora, el contexto de este pasaje es la predicación del Evangelio, o sea, las buenas nuevas. Este mensaje que presenta a Jesús como el único camino de salvación para el hombre, el evangelio de la cruz, la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo, entendiendo esto, habla y empieza él diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Yo no puedo estar sabiendo qué está pensando Willy en estos momentos, ¿verdad? No, yo no lo puedo saber. ¿Quién sí lo puede saber? Él internamente, su espíritu, internamente. Entonces, Pablo usa esta analogía para hacernos entender que solo lo que está adentro, solo quien está adentro puede saber lo que como dicen en mi barrio, solo una persona sabe cómo va la procesión por dentro. Y es uno, ¿verdad? Solo uno sabe, ¿verdad? Uno le ponen una cara, me decía ayer mi esposa, mi amor, qué ojeras, qué bárbaro. Yo le decía, mañana yo tendré que estar con mi mejor cara. Ahí estaré sirviéndole al Señor, ¿verdad? Al rato con ojeras y sin ojeras o como sea, pero ahí estaré. Pero solo Dios sabe el cansancio que yo siento, por ejemplo, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Entonces Pablo toma esto y hace la pregunta, ¿quién puede entender? ¿Quién puede entender? Ahora, ¿cómo el escritor de Corintios, Pablo, llegó a este tipo de conclusión? ¿Cómo él pudo saber esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le enseña, el que lo adiestra. Vea el versículo 11. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me puede revelar completamente a Dios porque es el Espíritu de Dios. Vean el tipo de herramienta o vean el tipo de compañía, vean el tipo de guía que Dios ha puesto en nosotros. Aquel que me puede revelar realmente a Dios, dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu del hombre sabe lo que está en el hombre. Solo si la persona es sincera y expresa realmente lo que está en esa persona, podría saber realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, sintiendo. Bueno, de igual manera sucede con Dios. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Y hemos recibido ese Espíritu de Dios. Dice el versículo 12, después de decir esto que el Espíritu, con respecto al Espíritu del hombre, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todavía en la ignorancia algunas personas creen que las manifestaciones del Espíritu tienen que ser gritos, cantos, brincos, zapatear, no sé,
les han metido en la mente que eso es la manifestación del Espíritu. Pero aquí nosotros, dice la palabra del Señor, dice la Biblia, no lo digo yo, que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para pegar brincos. Para cantar fuerte, para hacer trencito, para cantar remolineando, no, ¿verdad? Dice que ese es de que el Espíritu que dice, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que entendamos. Y entender no es emocionalismo. Para que nosotros entendamos cada vez más el plan de Dios, para que nosotros entendamos cada vez más lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros entendamos cada vez más de los lugares o cosas o situaciones que nosotros nos deberíamos de apartar para poder llevar una vida santa y agradable a Dios. Esto es algo que los hijos de Dios también tenemos, el Espíritu de Dios, y no, como lo dice Pablo, y no el espíritu del mundo. Y no el espíritu del mundo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, para que nosotros podamos entonces conocer a Dios y saber qué quiere Él de nosotros. Y si seguimos ahí en Corintios, 1 Corintios 2, versículo 13. Ahora veamos que Pablo logró entender esto. Allí en 1 Corintios 2, versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo cual también hablamos, dice Pablo. O sea, de esto que yo les vengo diciendo, del versículo 11 y 12, lo que el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos las cosas de Dios, dice, de esto yo les estoy hablando, yo les estoy enseñando. Es algo para enseñar, es algo para compartir, no es algo para guardarse, es algo para verdaderamente instruir a otros, que es lo que está haciendo Pablo allí en el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No es sabiduría humana, no es un conocimiento humano. Y aquí, mis hermanos, yo les tengo que decir, muchas veces, muchas iglesias han cometido errores garrafales a la hora de nombrar de contratar o de invitar a un siervo de Dios para que pastoree una iglesia. Porque piensan, la sabiduría humana, tiene 3 licenciaturas, 4 maestrías. Es un excelente empresario, es un excelente abogado, es un excelente aquí. Mis hermanos, esto no se enseña con sabiduría humana, esto no se enseña con sabiduría humana, esto se enseña con la sabiduría que viene de Dios y con el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Dice, no con sabiduría. Ahora pregunto, ¿Pablo tendría sabiduría humana? Te va a tirar para arriba, ¿verdad? Pero Pablo, recuerdan, unas enseñanzas atrás. Estoy llevando varias líneas de enseñanzas, entonces no recuerdo si fue 1 Juan, pero el punto es que vimos que Pablo todo eso lo tenía por basura. No recuerdo si es aquí en las predicaciones de estas que estoy llevando ahorita, pero Pablo, todo ese conocimiento, él dijo, ¿para qué? Entonces Pablo dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Palabras y sabiduría ¿de quién? Del Espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo a la hora que nosotros vamos a hablar con alguien, decirle, Señor, dirige lo que vamos a hablar. Que sea tu Espíritu tomando el control. Que lo que se diga y lo que se vaya a hacer sea con la intención de glorificarte, de honrarte. Qué lindo que es hablar con alguien después de orar así, ¿verdad que sí? Pero si la arrancamos con sabiduría humana, vea qué cara. ¿Quién sabe el pastor de dónde viene? Vea qué ojeras.
¿Entendemos, hermanos? Lo que espero poder dar a entender lo que quiero decir. Dice, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son las que enseñan el Espíritu? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta obra, ¿quién la hace? El Espíritu de Dios. Pero solo estando en nuestros corazones, Él puede hacer precisamente esta obra, acomodar lo espiritual a lo espiritual. No es para todos los hombres de este mundo, sino que esto es para sus hijos. Qué lindo. Ese regalo especial que Dios tiene para nosotros. Y allí mismo en 1 Corintios 2, versículo 14, siguiendo y terminando con la enseñanza de Pablo aquí, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Después Pablo, con la sabiduría de Dios, nos hace la advertencia y nos dice, esto no lo entiende cualquier persona. Esto no es para todas las personas. Hay personas que escuchan, pero no las perciben, no las entienden. Porque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es igual a lo que el mundo quiere que nosotros seamos. Amén. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es igual a lo que el mundo quiere que nosotros seamos. Si el mundo no las entiende, las considera una locura. La razón es porque se han de discernir espiritualmente. Así que tenemos el Espíritu Santo que es Dios, amén. El Espíritu Santo que es laborioso, que trabaja. El Espíritu Santo que es efectivo en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo es hermosa y claro, también importante para nosotros los hijos de Dios. Espero que vivamos vidas bajo su dirección y guía, y entonces vamos a empezar a ver resultados hermosos en nuestros corazones, para que la gente pueda ver diferencia en nosotros. ¿Es hermoso el Espíritu Santo? Sí, es hermoso. Y es algo exclusivo para usted y para mí.